Prepárense para el seísmo que ha pulverizado la imagen de una de las familias más intocables de España. La verdad oculta tras el telón de terciopelo de la realeza mediática, con Isabel Preisler y los descendientes de Miguel Boyer como protagonistas, está a punto de desvelarse en una explosión de revelaciones que los dejará sin aliento. Esto no es un simple altercado entre celebridades. Estamos ante una contienda soterrada que ha fermentado durante casi una década y que ahora resurge con una fuerza demoledora, amenazando con dinamitar los cimientos de la alta sociedad. La saga que hoy traemos a la luz posee todos los elementos de un drama fascinante. Acaudaladas herencias que se creían inagotables, mansiones suntuosas que resguardan secretos inconfesables, enconadas disputas familiares que se arrastran desde antaño como sombras opresivas y acusaciones frontales que aún resuenan con estrépito en los salones más selectos y las portadas de papel cuché. El telón de esta compleja y dolorosa función se alzó con un suceso que marcó un punto de inflexión irreparable, un cisma en el seno de la familia. El deceso de Miguel Boyer en septiembre de 2014. Aquel acontecimiento que pudo y debió haber sido un sereno adiós y un equitativo reparto de su acervo, se convirtió de hecho en la chispa que encendió una abierta y encarnizada hostilidad entre el linaje Preisler y la estirpe Boyer, una fractura que a día de hoy parece irreconciliable. En un flanco de esta batalla de titanes se encuentra Isabel Preisler, su viuda, y su hija Ana Boyer, siempre distinguida, siempre discreta, siempre cautelosa en sus apariciones, pero innegablemente posicionada por sangre y lealtad en el bando maternal. En el otro, los vástagos mayores de Miguel Boyer, fruto de su primera unión con Elena Arnedo. Laura y Miguel, quienes no tardaron en manifestar su profundo descontento, su dolorosa sensación de injusticia, y en acusar públicamente a Isabel de haberse apropiado, presuntamente de forma indebida, de la parte más sustanciosa del patrimonio familiar, desencadenando una tormenta mediática. El proceso de distribución de los bienes legados dejó a los descendientes primogénitos con una palpable sensación de haber sido injustamente marginados, de haber sido relegados a un segundo plano, despojados de lo que consideraban suyo por derecho y por vínculo filial. Su reacción, cargada de ira y desesperación, no se hizo esperar. El silencio no era una opción viable, una posibilidad real para quienes sentían haber sido despojados de manera tan flagrante. Afirmaron con vehemencia, ante el asombro del público y la incredulidad de algunos, que las cuentas bancarias del exministro se encontraban prácticamente vacías al momento de su fallecimiento, una situación que consideraban, cuando menos, anómala, desconcertante y altamente sospechosa. Isabel Preisler, con esa característica compostura que combina una inquebrantable firmeza con una aparente frialdad, una distancia emocional que ha cimentado su leyenda, contraatacó replicando que los cuantiosos gastos hospitalarios y los costosos tratamientos médicos que Boyer había recibido en sus postreros años de vida, marcados por una enfermedad debilitante, habían mermado significativamente el caudal y la fortuna familiar. Sin embargo, para Laura y Miguel, esta justificación, por más lógica que pudiera sonar, no lograba sellar la profunda herida emocional ni disipar la arraigada desconfianza que ya corroía los lazos familiares, que los había deshilachado hasta lo insostenible. La tirantez se agudizó de manera dramática, alcanzando cotas insospechadas, cuando los detalles pormenorizados y las cláusulas del testamento vieron la luz pública, exponiendo a la vista de todos las intrincadas decisiones post-mortem. Se reveló que tan solo 2 años antes de su óbito, Miguel Boyer había dictado sus últimas voluntades, ya afectado por un ictus que le dificultaba notablemente el habla y, según algunos testimonios, comprometía su capacidad de discernimiento pleno y su juicio. En una primera instancia, su hijo varón mayor apenas percibiría la legítima estricta, la porción mínima legal que le correspondía, pero finalmente, de forma sorprendente para muchos y misteriosa para otros, se le equiparó a sus hermanas en el reparto final. No obstante, Laura, con una franqueza desarmante que la caracterizaba, declinó categóricamente la herencia, sentenciando abiertamente con amargura. No nos dejó nada. Su hermano Miguel fue aún más incisivo y punzante en sus declaraciones, llegando a sentenciar que Isabel dejó a mi padre pelado en vida, una frase que resonaría con estrépito en el imaginario colectivo y en los titulares de la prensa del corazón, marcando un antes y un después en esta saga. Y es aquí donde la trama se espesa de forma vertiginosa, donde comienza la parte más oscura y compleja de esta historia que aún hoy hace temblar los cimientos de la emblemática mansión de Puerta de Hierro, el fastuoso enclave que Isabel Preisler habita y que se ha erigido en el epicentro de esta contienda familiar sin precedentes. Un verdadero campo de batalla silente, valorado en una cifra astronómica que supera con creces los 9 millones de euros, este inmueble se convirtió, sin lugar a dudas, en el principal caballo de batalla,
en la manzana de la discordia. Los descendientes de Boyer aseveran, con una convicción férrea e inquebrantable, que fue su progenitor quien sufragó íntegramente su adquisición y financió la totalidad de su edificación, que cada ladrillo y cada detalle de lujo fueron pagados con el esfuerzo y la fortuna de su padre. Sin embargo, y de manera supuestamente dolosa o al menos cuestionable y moralmente discutible, la titularidad registral se inscribió exclusivamente a nombre de Isabel Preisler, dejándola como la única propietaria legal del majestuoso bien. Este controvertido detalle es, sin duda, la brasa incandescente que mantiene viva y candente esta lacerante guerra familiar, un conflicto que se antoja interminable y que ha trascendido los muros de la privacidad para convertirse en un espectáculo público de proporciones épicas, un drama que se sigue con avidez por miles de espectadores. Aquello que les he narrado es, a duras penas, el preámbulo de una historia mucho más compleja, enmarañada y llena de matices, un tapiz intrincado de rencores y secretos. Si el óbito de Miguel Boyer encendió la cerilla que inició el fuego, las subsiguientes declaraciones de sus hijos mayores actuaron como auténtica gasolina derramada sobre las llamas, avivando un fuego que devoraría la reputación y la imagen de todos los implicados en esta espinosa y tristemente célebre herencia. La reverberación de sus palabras fue tal que no solo ocuparon titulares en los periódicos y las revistas más influyentes, sino que también desataron un torbellino de especulaciones y juicios en la opinión pública, que se vio arrastrada a un debate apasionado sobre la justicia, la codicia y los inquebrantables, o a veces quebrantables, lazos de sangre. Laura Boyer, quien siempre se caracterizó por una franqueza indómita, casi salvaje, y una menor propensión al cálculo estratégico o a la diplomacia que otros miembros de su linaje, no vaciló en señalar directamente a Isabel Preisler como la principal causante de un distanciamiento que, según su crudo y desgarrador testimonio, devastó irremediablemente la relación con su padre en sus últimos años de vida. En diversas entrevistas, Laura se expresaba sin ambajes ni eufemismos, dejando al descubierto una animadversión profunda, visceral y aparentemente insalvable. Al principio Isabel era mi enemiga. Cuando murió mi padre pasé a odiarla, confesó con una intensidad y una brutal honestidad que pocas veces se escucha en el cauteloso y a menudo edulcorado ámbito de la prensa social. No era una declaración fortuita, una simple rabieta, ni un comentario aislado fruto del arrebato emocional del momento. En una reveladora conversación concedida a la revista Asterisco Semana Asterisco, que se publicó póstumamente tras su prematuro fallecimiento en enero de 2023, Laura definía a Isabel con adjetivos contundentes y lapidarios. Una persona fría y calculadora, y aseguraba con una certeza inquebrantable que la reina de corazones nunca había mostrado el menor interés genuino en establecer un vínculo afectivo, una relación mínimamente cálida con ella. No me parece una persona interesante. Somos la noche y el día, sentenciaba con una rotundidad que por su crudeza era inusual en los pasillos de la prensa rosa, donde las formas y la diplomacia suelen primar sobre la verdad descarnada. Su hermano Miguel Boyer hijo, aunque con un talante más reservado y una discreción más marcada, no se quedó atrás en la contundencia de sus afirmaciones. Cuando rompió su silencio, lo hizo con una dureza que dejó a muchos perplejos y redefinió los términos del debate. Según sus propias declaraciones, vertidas a la reputada periodista María Eugenia Yaue en las páginas del periódico Asterisco El Mundo Asterisco, Miguel Boyer hijo estaba firmemente persuadido, sin albergar la más mínima duda, de que Isabel dejó a mi padre pelado en vida. Para él era una verdad innegable que la suntuosa mansión de Puerta de Hierro, ese emblema de opulencia, poder y estatus social que se había convertido en el nudo gordiano del conflicto, había sido íntegramente costeada por su padre. No solo eso, sino que su inscripción a nombre de Isabel se había realizado de forma premeditada, con una clara intencionalidad, una estrategia calculada de sustraerla de cualquier patrimonio heredable, dejándola fuera del alcance de los herederos legítimos. La indignación de los hermanos Boyer no era, bajo ningún concepto, una mera pataleta infantil ni una queja sin fundamento, sino la expresión de una profunda convicción sobre una maniobra que consideraban desleal, dañina y perjudicial para sus intereses y para la memoria de su progenitor. En medio de este incesante fuego cruzado y de la espiral de acusaciones que se propagaban sin control por los medios de comunicación de masas, Ana Boyer, la hija menor y fruto de la unión entre Isabel Preisler y Miguel Boyer, optó por una estrategia diametralmente opuesta. La discreción más absoluta y un silencio sepulcral. Su papel fue, y sigue siendo, el de no alimentar la polémica, el de mantenerse al margen del fango mediático y de las batallas verbales.
Casada con el tenista Fernando Verdasco y con una vida cuidadosamente alejada de los focos más agresivos de la farándula y del sensacionalismo, Ana evitó a toda costa los enfrentamientos públicos con sus hermanos mayores, resguardando su intimidad. No obstante, esta actitud de neutralidad y silencio también le granjeó críticas y fricciones internas. Algunos observadores interpretaron su mutismo como una flagrante falta de apoyo a los hijos de la primera unión de su padre, mientras que otros lo vieron como un gesto de prudencia loable, un intento desesperado por no deteriorar aún más la ya maltrecha imagen familiar, preservando un vestigio de armonía, por tenue que fuera. Para mantenerse al tanto de cada nuevo giro en esta saga, conocer los secretos mejor guardados y no perderse ni un solo detalle explosivo que sacude los cimientos del corazón, no olviden suscribirse a Chismeando CON Glamour, su ventana exclusiva a la verdad. El momento de máxima delicadeza y el punto álgido de la tensión se alcanzó cuando se hicieron públicos, con una minuciosidad exasperante y un lujo de detalles, los bienes específicos que habían sido adjudicados a los hijos mayores del exministro, desvelando un reparto que a muchos les pareció desproporcionado. Miguel, por ejemplo, recibió 3 automóviles, entre los que se incluía un Audi de época, un vehículo que, si bien poseía cierto valor sentimental y un atractivo histórico, implicaba un elevadísimo coste de mantenimiento que lo hacía poco práctico y una carga económica considerable para su nuevo propietario. Además, obtuvo una selección de libros de la vasta y erudita biblioteca de su padre, una colección que, según se estimó, ascendía a la impresionante cifra de 6.000 volúmenes. Un auténtico patrimonio cultural, sí, un legado intelectual de incalculable valor para un amante de las letras y el conocimiento, pero que a ojos de los primogénitos de Boyer no compensaba en absoluto lo que ellos percibían como un reparto radicalmente injusto y desequilibrado, una auténtica burla a sus legítimas expectativas materiales. Incluso se especuló, con bastante eco mediático y un sinfín de comentarios en los programas de televisión, que el resto de los volúmenes de la colosal biblioteca podría destinarse a la creación de una fundación en honor a Miguel Boyer, un proyecto que habría dotado de un noble propósito a una parte fundamental de su legado. Sin embargo, hasta la fecha, no existe la menor noticia que confirme la materialización de dicho proyecto, lo que alimentó aún más la frustración de los hijos, su sensación de que su padre había sido despojado incluso de su memoria. Cada una de estas declaraciones punzantes y cada uno de los gestos públicos, por sutiles que fueran, fue dejando cicatrices cada vez más profundas e insalvables en el ya deteriorado tejido familiar, haciendo la herida más grande. Y como suele ocurrir invariablemente en las pugnas domésticas, que involucran a figuras mediáticas de tan alto perfil y resonancia social, lo que antaño fue estrictamente privado y celosamente guardado en la intimidad de sus hogares, terminó filtrándose de manera inexorable al dominio público, alimentando un torrente incesante de titulares sensacionalistas y encendidos debates televisivos que no hicieron más que ensanchar la grieta, convirtiendo una disputa íntima en un espectáculo de masas global. Aquí es donde, con una virulencia inusitada y una fuerza imparable, da inicio el siguiente y crucial capítulo de esta prolongada desavenencia que parece no tener fin. La contienda no solo traspasó los umbrales de la esfera privada, sino que se metamorfoseó en un espectáculo público de proporciones colosales, un tema omnipresente en cada tertulia, en cada revista, en cada conversación de café. Cuando un conflicto familiar involucra apellidos con el resonante peso histórico y mediático de Preisler y Boyer, el silencio simplemente no es una opción viable. La discreción se desvanece en el aire como una quimera irreal, como una utopía inalcanzable. Desde el primer instante, los medios de comunicación, con su olfato avesado para el escándalo y su insaciable apetito por el drama, percibieron el filón, el torrente inagotable de contenido que esta disputa prometía, un auténtico maná para las audiencias. Programas televisivos de variedades, las omnipresentes revistas del corazón y las animadas tertulias de sobremesa encontraron en esta herencia el relato perfecto, un cóctel explosivo de elementos irresistibles. Lujo desmedido que roza lo obsceno, poder inmenso que lo corrompe todo, resentimientos ancestrales que bullían bajo la superficie como un volcán a punto de erupcionar y declaraciones incendiarias que garantizaban la audiencia y las cifras de *share* más elevadas. Era sencillamente imposible que la prensa dejara pasar una oportunidad tan jugosa de generar contenido, controversia y, por supuesto, ingentes beneficios económicos. La primera gran explosión mediática sobrevino tras la maratón de entrevistas que Laura y Miguel Boyer, los hijos mayores, concedieron con el objetivo de presentar su propia versión de los hechos, de contrarrestar la narrativa oficial impuesta por Isabel y de clamar por lo que consideraban justicia, restaurando así el honor de su padre.
Cada frase pronunciada por ellos se convertía instantáneamente en un titular de primera plana, una sentencia que resonaba con fuerza en todo el país, desde los despachos más exclusivos hasta los hogares más modestos. Sentencias como Isabel Preisler es fría y calculadora, una descripción que buscaba despojarla de su aura de glamour, o la demoledora afirmación dejó a mi padre pelado en vida, que insinuaba una depredación económica, no solo acaparaban las portadas de las publicaciones más vendidas, sino que también inauguraban acalorados debates en los platós de televisión, donde colaboradores y periodistas de renombre diseccionaban cada palabra, cada gesto, cada posible motivación oculta detrás de las declaraciones. Se analizaba el lenguaje no verbal, los silencios elocuentes que decían tanto como las palabras, la intrahistoria de una familia expuesta al escrutinio público como nunca antes, con cada detalle de su intimidad diseccionado. Isabel Preisler, por su parte, mantuvo una admirable compostura ante las cámaras, una serenidad casi monacal, una imperturbabilidad que la distingue y la ha convertido en un enigma andante. Con esa imagen impoluta de mujer elegante, distante e inalcanzable que ha cultivado con esmero a lo largo de décadas, respondía a las preguntas con frases breves, pero calculadas al milímetro, cada palabra sopesada con precisión quirúrgica para no dejar fisuras. Siempre negaba rotundamente las acusaciones directas y justificaba cualquier gasto o decisión con argumentos que ella consideraba sólidos e irrefutables. Los onerosos tratamientos médicos que requirió Miguel en sus últimos años, el costoso mantenimiento de las vastas propiedades que poseían, o las decisiones que, según ella, se habían tomado en absoluto consenso con el propio Miguel Boyer en vida, un acuerdo bilateral. Sin embargo, para la audiencia, la chocante disparidad entre su tono gélido y las palabras viscerales, cargadas de emoción, dolor y un profundo resentimiento, de Laura, creaba un efecto inmediato y polarizante. La opinión pública se dividía sin matices ni medias tintas, o estabas inequívocamente con una, o te alineabas sin reservas con la otra, sin grises intermedios posibles. Las tertulias televisivas se vieron invadidas por legiones de expertos en herencias y derecho sucesorio, quienes se afanaban en desentrañar los intrincados pormenores del reparto de bienes, los límites y las implicaciones de la legítima, e incluso el valor de mercado actual de la inmensa mansión de Puerta de Hierro, el trofeo de la discordia. La noción de que una propiedad valorada en más de 9 millones de euros estuviera a nombre de Isabel, y por ende, no formara parte del reparto hereditario para los hijos mayores de Boyer, era material más que suficiente para alimentar una plétora de teorías conspirativas y especulaciones desenfrenadas, manteniendo al público cautivado y sediento de más detalles. De la próxima gran revelación, para no perderse absolutamente ninguna de estas historias que quitan el aliento y que revelan los entresijos más ocultos de la fama, la fortuna y los dramas de las élites, no olviden suscribirse a Chismeando CON Glamour, su ventana exclusiva al mundo del espectáculo y sus complejidades. Y ahí es precisamente donde Chismeando CON Glamour entra en escena. Familia, porque aquí, en su canal de referencia, vamos a seguir con una lupa cada paso, cada palabra y cada movimiento que pueda reavivar esta batalla épica, esta contienda sin cuartel entre dos linajes que se odian en silencio. Porque si algo nos ha demostrado esta historia, tan cargada de lujo obsceno, orgullo herido hasta la médula y heridas ancestrales que se niegan a cicatrizar, es que cuando hay fortunas inconmensurables en juego, egos desmedidos y viejas cuentas pendientes sin resolver, la trama nunca, jamás está realmente cerrada. No se queden fuera de la conversación más apasionante y explosiva del momento. Suscríbanse ahora mismo a Chismeando CON Glamour para que nunca, bajo ninguna circunstancia, se pierdan lo último y más impactante de este y otros fascinantes dramas que sacudirán sus pantallas. Hasta la próxima, chismosos, el telón aún no ha caído del todo.